Hermanos, vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. La carta de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago queda después de Hebreos y vamos a ir aquí a esta carta para poder pues ver el tema que hoy vamos a ver. ¿Listos? Antes de comenzar vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo que me permites aquí a compartir tu palabra, Señor. Que este mensaje sea para edificación nuestra, Señor, para edificación de la iglesia, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, transformándonos, Señor. Te pido tu ayuda, Padre. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar una pequeña introducción antes de comenzar a leer la carta de Santiago. Es algo muy triste ver cómo algunas veces los hermanos hablan mal de los hermanos, ¿verdad? Es algo que no debería ser, es algo que se da en la iglesia, pero que no debería ser. Debería ser la iglesia como esa primera iglesia primitiva que tenían todas las cosas en común, que se reunían en el templo para alabar a Dios y que no solo se reunían en el templo, sino en las casas para partir el pan con alegría y sencillez de corazón. Y es por eso que esta iglesia primitiva crecía rápidamente, porque la gente podía ver el amor en ellos y podía ver a Cristo a través de la iglesia, a Cristo a través de aquel amor que se tenían los hermanos unos con otros. Y mi deseo es que esta iglesia también tenga esa clase de amor, de que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Esta carta de Santiago fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Fue escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago fue anciano en la iglesia de Jerusalén, fue el principal anciano de la iglesia y pastoreó la iglesia durante unos 30 años. Esta iglesia estaba conformada por judíos creyentes, ¿verdad? Y Santiago escribió esta carta a los judíos que estaban esparcidos por todo el imperio romano y les escribió para exhortarlos a vivir una fe práctica, a tener gozo y paciencia en medio de las pruebas. Los exhortó a vivir de una manera sabia la vida cristiana. También les exhortó a los ricos a que no pongan su confianza en las cosas materiales, en las riquezas de este mundo, sino que sean ricos para con Dios y para con las personas, que atesoren tesoros en el cielo. También Santiago exhortó acerca de tener cuidado con la lengua, de controlar nuestra lengua. Esta carta de los Santiagos, esta carta es una carta general. Estas cartas generales son Pedro, Juan y Judas. Se les llama generales porque no están específicamente para una iglesia, sino para todas las iglesias, ¿verdad? Para todos los hermanos. Entonces, en estos versículos 11 y 12, Santiago exhorta a los hermanos a no hablar mal los unos de los otros, a no hablar mal los unos de los otros. Y este es el título de la enseñanza: no hablemos mal los unos de los otros. Y vamos a ir a Santiago capítulo 11, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Entonces dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, como les decía, Santiago escribe para que exhortar, ¿verdad?, a todas las iglesias, y en específico aquí nos habla acerca de no hablar mal los unos de los otros. Y ese es lo que vamos a ver. Vamos a ver una pequeña estructura en cuanto a
en cuanto a la enseñanza. Vamos a ver lo primero, que es el mandato de no hablar mal los unos de los otros. Lo segundo es la razón de por qué no debemos hablar mal los unos de los otros. Y lo tercero es, solo uno es el que juzga. ¿Ok? Entonces esos son los tres puntos. Vamos a ver este primer punto. El mandato de no hablar mal los unos de los otros. Miren que en el versículo 1 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Entonces el texto dice hermanos. Esta carta, como les decía, fue escrita no para una iglesia en específico, sino para los hermanos en general. Aquí Santiago escribe para todos los hermanos judíos que están dispersos por todo el imperio romano. Si ustedes van a Santiago 1:1, dice, Santiago dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice. Entonces esta carta fue escrita para aquellos judíos, ¿verdad?, que estaban dispersos por todo el imperio romano, aunque también es para nosotros, porque si nosotros recordamos, nosotros somos el Israel espiritual, porque nosotros también hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. Efesios 2:4 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, miremos cómo de ambos pueblos, de los judíos y también de los gentiles, Dios hace un solo pueblo, que es su iglesia. O sea, cuando Cristo venga, no va a venir por dos pueblos, va a venir por un solo pueblo, que es su iglesia. Su iglesia. Entonces, este mensaje es tanto para usted como para mí. Esta exhortación es para usted y para mí. Y tenemos que poner en práctica esta exhortación. ¿Y cuál es el mandato aquí? El versículo dice: no murmuréis los unos de los otros. Y la palabra en el griego para murmurar es katalaleo, que significa hablar de alguien de manera ligera, hostil o burlona. Significa disminuir el valor de la reputación de alguien mediante un habla maliciosa dirigida contra el prójimo. En pocas palabras, esto es hablar mal de la otra persona, hablar mal de su hermano. El mandato es a que no hablemos mal los unos de los otros. La palabra de Dios nos prohíbe eso. Por ejemplo, en Éxodo 26 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás mentiras contra tu prójimo. Eso es hablar mal, ¿verdad? Eso es hablar mal los unos de los otros. También en Proverbios 6:19 nos dice 6 cosas que aborrece nuestro Dios. Y en el 6:19 dice: el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Miren cómo aquí nos está diciendo que no hablemos mal los unos de los otros. O sea, en pocas palabras, no digamos mentiras de los hermanos, no calumniemos a los hermanos. Y la calumnia ocurre cuando se hace una declaración falsa acerca del hermano, cuando mentimos acerca del hermano. ¿Es común esto de hablar mal en la iglesia? Sí, es común. Es algo que es común. Lamentablemente esto es algo que ocurre constantemente en las iglesias, no solo en esta iglesia, sino en muchas iglesias. Por ejemplo, en Filipenses 2:14 y 15, Pablo escribe a la iglesia de Filipos y les dice: haced todo sin murmuraciones, dice, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces Pablo les dice a estos de Filipos, les dice: no murmuren los unos a los otros, no murmuren, haced todo sin murmuración, les dice, y sin pelea, sin contienda, sin estar peleando. Y esto tiene que ver que cuando se le dice algo a algún hermano, ¿y por qué no? Y dice el hermano: ¿por qué no mandan al otro mejor, aquel que no está haciendo nada? O sea, hacer las cosas sin murmuración y sin peleas. Entonces es interesante que después de que habla de esto, de Filipenses 2:14 al 15, es interesante que
Pablo trata un asunto aquí en la misma iglesia de Filipos, un asunto de una pelea entre dos hermanas. Estas dos hermanas eran Evodia y Síntique. Estas hermanas, Pablo las exhorta a llevarse bien la una con la otra. ¿Por qué? Les dice que debían ser de un mismo sentir. Y ese mismo sentir está hablando de que estén en armonía, hermanas, les está diciendo Pablo. Estén en armonía, no estén peleando la una con la otra. Y realmente en las iglesias ocurre cuestiones que dividen la iglesia, cuestiones que son falta de unidad y que dañan el testimonio de la iglesia. No sé si alguien me puede conseguir un poquito de agua. Entonces, hay situaciones o hay disputas entre hermanos que causan divisiones y dañan el testimonio de la iglesia. ¿Cómo podemos ir nosotros a llevar el evangelio cuando nuestro testimonio está malo? Cuando estamos nosotros no mostrando el amor de Cristo. Esas cuestiones dañan la iglesia, dividen la iglesia, y eso es lo que estaba evitando el apóstol Pablo, tratando de evitar que la iglesia, que el testimonio de la iglesia fuera dañado. Y es interesante, hace poco, no sé, ¿verdad? Yo vi en la televisión un problema que había entre una iglesia y entre un pastor, mejor dicho, y la iglesia y las autoridades de la iglesia. Y esa cuestión que salió por televisión, que era una cuestión de pelea de un terreno, eso dañó la iglesia. El testimonio de esos hermanos quedó dañado, se vio tan mal que se daña la iglesia. Y eso no solo daña la iglesia, el testimonio, sino que frena la obra del Señor. Entonces, la división, las peleas, el hablar el mal el uno del otro, al final frena la obra del Señor. Si hay hermanos aquí que están peleando en pleitos, ¿qué es lo que deben hacer? Perdónense los unos a los otros y no sean tropiezos en la obra del Señor. Y puede ser que esto suene duro, pero si estamos en esas disputas, estamos siendo instrumentos de Satanás, impedimos el avance de la obra del Señor, dividimos la iglesia, y esto nos puede llevar hasta cerrar la iglesia. Y yo pregunto, ¿queremos eso? ¿Queremos ser instrumentos de Satanás? ¿Queremos dividir la iglesia? Claro que no. Ahora, ¿de dónde vienen todas estas situaciones? ¿De dónde viene la calumnia, el hablar mal del uno del otro? Santiago también lo dice, en Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago pregunta, ¿de dónde vienen estos pleitos entre los cristianos? ¿De dónde vienen todas estas guerras? Y él mismo contesta, provienen de nuestras pasiones que luchan en nuestro interior. O sea que nosotros estamos luchando, esas pasiones son la codicia, el egoísmo, la envidia, los celos, todas esas cosas que están en nuestro interior y combaten y que no desean hacer la voluntad de Dios, sino que desean hacer nuestra propia voluntad. No buscan la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. De ahí viene todo eso, esos pleitos, eso, el hablar mal del uno del otro. Al final es un síntoma de orgullo también. Es un síntoma de orgullo. Es alguien que tiene orgullo en su corazón. Ejemplo, muchos hermanos se miran como espirituales, como personas que aman a Dios, pero en su corazón se sienten mal si viene y se le da la oportunidad a otro hermano para servir. Se sienten mal, se sienten con celos, empiezan a hablar del hermano, se les olvida lo que Dios dice en su palabra, que amarás al Señor tu Dios primeramente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero se les olvida el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Al final están rompiendo lo que dice la palabra de Dios. No poder estar contento porque alguien va
está sirviendo al Señor porque alguien va avanzando. Entonces es un problema, es un problema. Todo esto sale de un corazón, les voy a decir, sale de un corazón que no está contento, un corazón que no está satisfecho con lo que él hace, sino que siempre está viendo al hermano, siempre está viendo acá, ¿qué hizo el hermano? Uy, ¿qué hizo acá el otro hermano? Uy. Y entonces habla de un corazón insatisfecho, y puede ser que sea un síntoma de que no sea creyente también, puede ser un síntoma de alguien no creyente. Y es por estas pasiones, este orgullo egoísta, que viene la crítica, que viene el hablar mal del hermano. Entonces el Santiago nos llama a no murmurar los unos de los otros, a no hablar mal los unos de los otros. Y este verbo de no murmurar, este verbo está en modo imperativo. O sea, se nos está mandando: no murmure, no hable mal del hermano. Y no soy yo quien está dando esta enseñanza. O sea, mejor dicho, es la palabra de Dios que nos manda. Es nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo: no murmure. Y cuando usted hace eso, cuando usted habla mal de su hermano, lo que está haciendo es ir en contra de ¿quién? De nuestro Señor, de su palabra, de nuestro Dios. Entonces, aplicándolo, Dios nos da una orden en su palabra: no hablemos mal los unos de los otros. Si lo hacemos, desobedecemos a Dios y su palabra. Si lo hacemos, estamos en rebeldía contra Dios y andamos en pecado y rebeldía. Por lo tanto, no lo haga. No es porque el pastor lo dice, es porque Dios lo dice en su palabra. Pero es también interesante que esto de hablar mal los unos de los otros está relacionado con el juzgar. Con el juzgar. Miren, ahora vamos a ver la razón. La razón de por qué no debemos hablar mal los unos a los otros. En el versículo 11 también dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Miren, entonces el que murmura del hermano y juzga a su hermano. El murmurar o el hablar mal del hermano es juzgar al hermano. La palabra en el griego para juzgar es krino, que significa separar, discernir, distinguir. Y entonces el que juzga primeramente discierne. O sea, discierne o evalúa. O sea, él está pensando, evaluando. Y después se forma una opinión. Y después de que se forma una opinión, hace una sentencia, habla y dicta sobre algo o sobre alguien. Entonces, cuando hablamos mal de una persona, previamente hemos hecho un juicio en nuestra mente, y luego, después de que hemos hecho este juicio, damos una sentencia o hablamos mal contra la persona, juzgamos, mejor dicho, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Supongamos que hay un hermano que es constante en la iglesia, que está viniendo a la iglesia, vaya, y es uno de los nuevos hermanos en la fe, y está viniendo y está constante, animado, trabajando en la obra del Señor, está siendo constante, pero de repente, al tiempo, deja de ser constante. Y entonces ya no viene un domingo, sino que viene un domingo sí, un domingo no. Algunas veces falla 2 domingos y después viene. Y entonces los hermanos empiezan a pensar: ¿qué estará pasando con este hermano que era bien constante y ahora no está viniendo? Y entonces de seguro tiene algún pecado, algún pecado tiene en su corazón y ya no es constante. Es alguien de doble ánimo, es alguien que está fallando al Señor. Entonces vienen los hermanos y dan su veredicto, juzgan. Pero cuando ya nos acercamos al hermano y le preguntamos: ¿qué es lo que está pasando, hermano? Y este hermano nos cuenta: es que mi madre está enferma y ahora no tengo quien la cuide los domingos. Entonces tengo que cuidarla un domingo, el otro domingo la cuida mi otro hermano, y así, ¿verdad? Y algunas veces me toca dos domingos seguidos, entonces tengo que estarla cuidando. Pero nosotros, los hermanos, muchas veces hemos hablado y hemos juzgado acerca de ese hermano, y lo juzgamos de una forma como justa o injusta. Injusta. Juzgaron, pero no con justo juicio.
¿Prohíbe la Biblia acaso juzgar a los hermanos? No prohíbe juzgar a los hermanos. La palabra de Dios no nos prohíbe que juzguemos. De hecho, el mismo apóstol Pablo juzgó una cuestión, una situación de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Había un hermano que había tomado a la mujer de su padre como mujer. Y uno piensa, ¿cuál es la mujer de su padre? Probablemente era la madrastra. Este hermano tomó la mujer de su padre y estaba en una relación ilícita. Era un caso de inmoralidad. Y entonces la iglesia no estaba como triste por esto, sino que estaba con un orgullo envanecida. Y viene Pablo y juzga este asunto. Dice 1 Corintios 5:3: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo juzgó la situación. Pablo juzgó esta situación de este hermano. Y de hecho, lo que decidieron fue sacarlo de la iglesia, excomulgarlo. ¿Pero para qué? No para destruirlo, sino para que se arrepintiera, para que realmente se arrepintiera. Pablo juzgó, pero juzgó en base a los principios, en base a la palabra de Dios. Levítico 19:15 nos dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia. Entonces, la Biblia no nos prohíbe juzgar, pero sí debemos evitar hacer juicio a la ligera. Debemos evitar juzgar a la ligera. Debemos seguir la palabra de Dios y debemos hacerlo en amor, buscando el arrepentimiento de la persona, no destruir a la persona, sino buscando que él se arrepienta y sea restaurado. El problema cuando juzgamos es que lo hacemos de una forma negligente, injusta, hablando sin tener todo el panorama, juzgando sin tener todo el panorama bien claro. Y entonces esto nos lleva a no mostrar el amor de Dios. Esto nos lleva más bien a juzgar de una forma mala. Juzgamos sin amor. Y si vamos a juzgar, o sea, si vamos a hacer algo como esto de juzgar, ¿por qué mejor primeramente no seguimos lo que dice su palabra y ir a la persona para ver si está en pecado? Ir directamente, sino que las personas empiezan a hablar a la espalda. ¿Por qué no ir a la persona y hablar con él y preguntarle? Y la iglesia es así. La iglesia tiende a juzgar las cosas. Vaya, por ejemplo, dice alguien, están dos hermanos ahí, están ahí reunidos, y uno le dice al otro: hermanos, hay que orar por el hermano tal. ¿Por qué? Porque el hermano tal está en pecado, fíjese, está en pecado, y vamos a orar por él. ¿Y cuál es el pecado? Y empiezan a platicar cuál es el pecado. Y después dicen: llamemos al otro hermano para contarle también. Y llaman al otro hermano y le cuentan al otro hermano. Y, qué cosas, ¿verdad? Vamos a averiguar más. Y empiezan a llamar al otro hermano. Y entonces, bueno, pues ya oremos, pues. Ya hasta después se olvidan de orar. ¿Por qué? Quieren disfrazarlo realmente. Y es una crítica, es hablar mal del otro hermano sin estar él presente. Y estamos haciendo un juicio sin realmente, solo escuchando a la persona, sin realmente tener todo el panorama, sin averiguar lo que está sucediendo directamente con la persona. ¿Por qué no seguimos el proceso bíblico de ir primeramente a la persona sola y llamarlo a ver si eso es cierto? ¿Verdad? Otra forma de hablar mal también del hermano es cuando viene alguien y me dice y nos dice: muchos me han comentado sobre este hermano que está fallando. Y preguntamos: ¿y usted ya habló con él directamente para corregirlo, para ver si eso es cierto? No, es que eso no puedo, yo no quiero meterme. No quiero meterme. Y entonces uno dice: pero si eso es el proceso bíblico. Pero se lo cuento a usted, pastor, usted vaya. ¿Y el proceso bíblico? Otros vienen y nos dicen: pastor, muchos dicen esto sobre este hermano. Y nosotros como líderes le preguntamos: ¿y quiénes dicen eso? Para corregir, para hablar con esas personas, ir a confrontar. No, es que no le puedo decir, pastor.
no le puedo decir. Y entonces, ¿y cómo podemos hacer? O sea, eso es estar hablando mal, sin realmente ir y seguir el proceso bíblico. ¿Por qué no vamos y seguimos lo que dice la palabra de Dios? Que cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú a solas. Ve y repréndele tú a solas. Y si él no se arrepiente, entonces busca a 2 testigos y ve a él otra vez para ver si se arrepiente. Y si no escucha todavía, entonces ve a los líderes, a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ¿qué podemos hacer? La palabra de Dios es bien clara. Tenle como alguien que no es creyente, porque si persiste en su pecado, posiblemente no sea creyente. Entonces, ese es el proceso bíblico a seguir. Y tal vez esto suene muy duro, pero yo creo que es necesario. Hermano, deje de estar chismeando. Deje de estar chismeando y de traer división a la iglesia. Deje de estar siendo instrumento de Satanás, porque Satanás es lo que él quiere. No estoy diciendo que usted lo hace de una forma consciente, pero Satanás nos utiliza muchas veces para dividir la iglesia, y no podemos estar haciendo eso, dividiendo. No disfracemos también lo que la palabra de Dios dice. O sea, si realmente somos espirituales, tenemos que confrontar el pecado nosotros mismos. Tenemos que ir directamente a la persona, pero no nos disfracemos de espirituales cuando ni siquiera confrontamos al hermano directamente, porque tenemos miedo. ¿Por qué tener miedo si lo que necesitamos es corregirnos? Alguien vino a mí y me corrigió. Y al principio no me gustó, pero después me puse a pensar y reflexioné sobre eso y dije, no, es cierto, tengo que cambiar. Y es necesario corregirnos los unos a los otros directamente. Pero nadie le va a gustar también que se hable atrás de él, se hable y se diga esto y se diga aquello y se diga aquello. ¿Por qué no vienen mejor directamente donde la persona que está cometiendo el pecado, hablan con él para que eso no se propague? ¿Verdad? Eso es lo correcto. Eso es el proceso bíblico. Entonces, y esto debe ser con humildad, con paciencia, con mansedumbre, buscando el arrepentimiento del hermano, porque igual nosotros somos pecadores y podemos caer en un pecado igual o peor que el que está en el hermano. O sea, yo no puedo decir que no puedo caer, yo debo cuidarme, porque la misma palabra de Dios dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si alguien dice yo jamás caería, está actuando con orgullo. Cuando alguien habla mal, actúa con orgullo también y te juzga y piensa que él es mejor muchas veces. Pero la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. El orgullo precede a la caída. Aplicando esto a nuestras vidas, no hablemos mal el uno del otro, no juzguemos. Si alguien está en pecado, corregir según el proceso bíblico, pero con amor y para restaurar. Ahora vamos a ver la razón de por qué no debemos hablar mal los unos a los otros. Siguiendo con esto de por qué. Primero, porque juzgamos, y lo segundo es porque el que murmura de la ley y juzga la ley, dice. Juzga la ley. Siempre en el versículo 11. El que murmura de la ley y juzga la ley. Entonces, quienes hablan mal de otros creyentes, ellos mismos se ponen sobre la ley de Dios. Puede ser que ignoren la palabra de Dios acerca del proceso bíblico, puede ser que lo ignoren, pero yo les quiero decir que más creo que la ignoran es que la hacen a un lado. Queriendo ellos ponerse sobre la ley de Dios, y no dejando que la palabra de Dios lo guíe al momento de corregir al hermano. Vaya, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Viene alguien de la iglesia y les dice a los ancianos, la iglesia no está bien. Hay estos hermanos pecando
y hay que quitarlos del servicio. Hay que quitarlos del servicio porque están pecando. Y uno pregunta, ¿y por qué debemos quitarlos? Y ellos dan sus razones y no son razones válidas. Y consideramos los ancianos, no son razones válidas para quitar a alguien del servicio. Pero esa persona insiste y dice, no, es que son pecadores y vamos a quitarlos. Y entonces yo digo, ¿pero por qué? Si no hay razones válidas para hacer esto. Entonces la persona quiere ponerse sobre la ley, sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Esa persona no solo está no siguiendo la palabra, sino que se pone sobre la palabra de Dios. En pocas palabras, murmura de la ley y juzga la ley. Juzga la ley. Está diciendo, yo soy la ley. Yo soy la ley. O sea, esa persona no está siguiendo la palabra de Dios, lo que manda su palabra, sino que él mismo se pone sobre la ley. Pero el texto nos dice, bueno, aplicando esto a nuestras vidas, no debemos ignorar la palabra de Dios, no debemos ponernos bajo la palabra de Dios y seguirla para el momento de corregir a alguien, no poniéndonos encima de la palabra de Dios, sino poniéndonos bajo la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios al momento de corregir. Pero el texto también nos habla acerca de que, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Miren cómo la persona no solo no es hacedor de la ley. ¿Por qué no es hacedor de la ley? Porque la misma palabra de Dios dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese hermano se pone como juez y no está amando a su hermano, sino que él quiere ¿qué? Quiere hacer las cosas a su manera. Se pone en la posición de juez, usurpa la posición que le pertenece solo a Dios. Entonces, la verdad está incumpliendo lo que dice la palabra de Dios, porque juzga la ley y no es hacedor de la ley. Y la ley manda a amar a los hermanos como a nosotros mismos, al prójimo como a uno mismo. Entonces ese hermano, en vez de acercarse al hermano para corregirlo, en vez de acercarse a él para no juzgarlo, sino para corregirlo en amor, para restaurarlo, ese hermano se pone como juez y quiere arrancar al hermano, quiere sacarlo, prácticamente sacarlo de la iglesia. Y el problema es ponerse como juez, hermanos. No quiere decir que nosotros dejemos el pecado, no quiere decir que no corrijamos el pecado, pero hermano, el problema es cuando nos ponemos como juez y no queremos seguir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos manda a corregir en amor, a restaurar con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Yo les quiero decir, no seamos tanto jueces, sino seamos hermanos. No seamos tanto jueces, sino seamos hermanos. Porque el hermano busca restaurar, no busca sentenciar, a juzgar al hermano. Que cuando su hermano peque, o sea, cuando su hermano está pecando, que nos duela realmente porque está pecando. Que cuando lo miramos, buscamos restaurarlo, buscamos que él se arrepienta, hablar con él, pero no que estemos hablando a espaldas del hermano. En el versículo 12 nos habla de que solo uno es el que juzga. Miren, dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Entonces, ¿quién es el único que puede juzgar? Dios es el único que ha dado la ley y Dios es el único que juzga. Isaías 33:22 nos dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios es el único que ha dado su ley, Dios es el único que puede juzgar. Pero no podemos ponernos como jueces. No podemos actuar con ira, no podemos actuar como jueces entre nosotros mismos, sino más bien ponernos como hermanos, tratarnos como hermanos. Y muchas veces cuando nos ponemos como jueces, no estamos viendo el corazón de Dios. Si Dios es el dador de la ley, si Dios es el único juez, conozcamos el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? No es alguien que está airado contra nosotros, no es alguien que está
constantemente viendo qué falla cometemos, sino que miremos cómo es Él. Dice Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y del versículo 10 al 14 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. De que somos polvo. Miren cómo es el amor de Dios. Miren cómo Él tiene paciencia, cómo es clemente para con nosotros, cómo es misericordioso para con nosotros. No debemos mostrar esa misma misericordia y ese mismo paciencia para con los demás hermanos. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero, dice, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no, miren, Dios es tan bueno. ¿Cuánto nos soportó a nosotros para que llegáramos a sus pies? ¿Cuánto nos soportó a nosotros, que nosotros estábamos perdidos y Él nos atrajo poco a poco? Yo me acuerdo cuando mis padres, cuando hicieron un culto allá en la casa, y mi padre y yo nos fuimos a esconder ahí a la cocina. Estuvimos casi una hora ahí viéndonos los dos. ¿Y por qué? Porque no queríamos nada de Dios. Pero saben, Dios fue paciente para conmigo. Me buscó, me llevó a conocerle. Fue paciente para conmigo. ¿Por qué no mostramos ese mismo amor los unos a los otros? ¿Por qué no mostramos ese amor los unos para con los otros? Entonces, Dios nos llama a esto. Dios nos llama a mostrar ese mismo amor los unos de los otros. Que si Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, si Dios nos ha amado tanto que entregó a su Hijo, si Dios ha esperado tanto para que nosotros le conozcamos, ¿no es ese mismo amor que debemos tener entre nosotros, los hermanos? ¿No es ese mismo amor y esa misma paciencia y mostrar esa misma misericordia los unos a los otros? Pero muchas veces nosotros queremos estar como jueces y queremos arrancar al hermano que está ahí. Es como que yo me quiera arrancar un brazo. Queremos arrancar al hermano porque consideramos que no está bien. No, Dios no quiere que arranquemos. Dios quiere que restauremos. Y si le amáramos realmente, corregiríamos al hermano, buscaríamos que él se arrepintiera, no hablaríamos a sus espaldas. ¿Quién es el único juez que puede salvar? El texto lo dice, que Él es el único que puede salvar o perder. En otras palabras, no te pongas como juez. En otras palabras, no estés usurpando el lugar que solo le corresponde a Dios. Si alguien está haciendo algo malo, ve y corrígelo como dice su palabra, pero no te pongas como juez. Él es el único que puede salvar o perder. Y ve y corrígelo con mansedumbre, con paciencia, como Dios manda. Pero recuerda, es restaurar, no destruir. Y también recuerda que, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? Tú no eres el juez, tú no diste la ley, tú no estás bajo la ley de Dios. Tú recibiste el amor y la misericordia. Solo Dios es el juez. Solo Dios es el juez. Así que de la misma forma que hemos recibido el amor de Dios, así también mostremos ese mismo amor para con los hermanos. Amén. Quiero terminar con unas conclusiones. La Biblia nos manda a no hablar mal los unos de los otros, nos manda a ser humildes, mansos y pacientes, nos manda a juzgar con justo juicio y mostrar amor y misericordia. Miren, no quiere decir esto que vamos a dejar pasar el pecado, pero hagámoslo como hermanos. Yo no me imagino, si yo tengo a mi hermano y que alguien comience a hablar mal de mi hermano, yo me voy a molestar. Y muchas veces nosotros hablamos mal los unos a los otros.
No, hagámoslo como hermanos, no como jueces, siguiendo la palabra de Dios para corregir en amor. Y yo te quiero invitar hoy, si hoy tú necesitas realmente pedir perdón a alguien, necesitas, hay algún hermano con lo cual no estés bien, yo te invito que el día de hoy puedas corregir eso, corregir, pedir perdón, y que estas cosas no estén en nuestra iglesia, no estén en nuestra iglesia. Amén. Vamos a terminar orando, hermanos. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por todo. Señor, llévanos a cumplir esto de tu palabra, Señor, a no murmurar los unos a los otros, a no estar, Señor, en esa situación de estar en pleito o división, Padre. Perdónanos, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque tú nos has mostrado tanto amor, Señor, y ese es el amor que debemos mostrar. Perdónanos si algunas veces hemos frenado la obra por esto, Señor, por murmurar los unos de los otros, por hablar mal los unos de los otros, Señor, por no mostrar que Cristo vive en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, y transfórmanos con tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.